A continuación realizaremos un video para ilustrarles una auditoría en una farmacia. De acuerdo a la ISO 9001-2015, escogimos el principio número 8 que nos habla de la operación de los productos y servicios. ¿Cómo está? Mi nombre es Juan Zuta, vengo de la Secretaría Distrital de Salud a realizar una auditoría. ¿Usted es la encargada de la farmacia? Sí, señor, pero si desea, siga. Muchas gracias. Hasta la fecha de vencimiento. Buenas. Dame un segundo, por favor. Buenas tardes, ¿en qué te puedo colaborar? Buenas tardes, señorita. Hágame un favor, necesito aplicar un medicamento. Claro que sí. ¿Trajiste la fórmula? Sí, señora. Permíteme. ¿Estás en gestación? Sí, señora. Ok. Todo está bien. Sigue, por favor. Gracias. Señorita, este es un consentimiento informado y es un documento legal para poderle aplicar el medicamento. Entonces, por favor, lo lee y me pone su firma. Señorita, usted sería tan amable de diligenciar esta encuesta de satisfacción al cliente. Es para evaluar nuestro servicio, por favor. Claro que sí. La puedes diligenciar y ponerla en el buzón de sugerencias. Ahora cuéntame cómo manejan ustedes la preservación de los medicamentos acá en la farmacia. Ok, mira, aquí en estos cajones vamos a encontrar los medicamentos que tienen una fecha de vencimiento superior a un año. En todos estos está superior a un año. Pero si quieres también te puedo mostrar los que vencen dentro de poco tiempo. Tal como te lo comentaba, entonces aquí tenemos los que son próximos a vencer y los que tenemos en cuarentena. Ahora Jenny, por favor, muéstrame los consentimientos informados debidamente diligenciados. Claro que sí. Estos son los formatos que vienen a diligenciar los clientes. Y está que le aplicamos, la fecha, el nombre del cliente y la firma. Ok. ¿Este por qué no está diligenciado en su totalidad? No, la verdad. Listo, no hay problema. Muéstrame otro y no hay... Ok, no, este ya no está diligenciado, pero... Ok, no hay problema, listo. Ahora, Jenny, cuéntame, ¿ustedes miden acá la satisfacción del cliente? Sí, señor, sí lo medimos. ¿Y con qué la miden? ¿Qué tipo de metodología utilizan en la farmacia para medir la satisfacción? Pues mira, nosotros aquí a los clientes les entregamos una encuesta que ellos pueden diligenciar, tenemos muchas de ellas, y se las entregamos para que ellos después la depositen en el buzón de sugerencias. Ok, ¿con qué frecuencia ustedes evalúan o revisan el uso de sugerencias? Nosotros lo revisamos una vez semanalmente. Tratamos de que sea finalizando semana. Y ahora damos por terminada la auditoría. Te voy a dejar un informe de los hallazgos con el fin de que ustedes en un plazo no mayor a un mes ejecuten las acciones correctivas para nuevamente venir a evaluarlos. ¿Listo? Entonces, por favor, me regala firma, nombre y fecha. ¿Listo? Entonces, aquí les voy a dejar su informe para que, por favor,
Hola químicos farmacéuticos y futuros colegas, soy Dayana Gautil y me encuentro dentro de una oficina de farmacia desde donde le hablaré sobre la receta médica en Chile. Por definición, la receta es un documento e instrumento legal por la cual un profesional de la salud habilitado para prescribir indica determinados medicamentos y tratamientos a un paciente para después ser dispensado por un auxiliar de farmacia o por un químico farmacéutico si lo requiere. La receta se clasifica en función del medicamento que se va a despachar a través de ella. A su vez, más adelante, veremos las distintas exigencias que debe cumplir el formato de la receta para la prescripción de un determinado medicamento. Como profesional, hay que estar atento a los cambios en las exigencias de la receta, ya que en este momento está en trámite una ley que va a modificar las exigencias y condiciones. En este esquema se podrán observar las distintas recetas que, definidas por ley, son las que se trabajan en el ejercicio profesional de farmacia privada. Recuerda que, por cautela de datos privados, solo utilizaremos facsímiles de recetas. Ninguna de las exhibidas es real. Los tipos de recetas son receta simple, receta retenida, receta cheque y receta magistral. La receta simple se extiende para indicar un tratamiento con medicamentos de venta directa y también aquellos que solo requieren la presentación de receta médica. No tienen mayores exigencias de formato, como los otros tipos de receta. La receta retenida, como su nombre lo indica, se utiliza para la prescripción y posterior dispensación de medicamentos sometidos a controles especiales, ya sea por sus efectos psicotrópicos, estupefacientes u otros de relevancia sanitaria. Al momento del despacho de este tipo de medicamentos, la receta se retiene quedando el documento foliado y archivado en la farmacia. Dentro de la receta retenida se encuentra una subdivisión que son las recetas sin control de stock y la con control de stock. Los sin control de stock son medicamentos que no se contabiliza su saldo en el local, pero sí se retiene la receta y se lleva un registro con folio de estas. Dentro de este grupo tenemos todos los macrólidos, la sopiclona, esopiclona, tramadol y alguna familia de antibióticos como los macrólidos, cefalosporina y las quinolonas. A diferencia de los medicamentos con control de stock, los medicamentos que se despachan sin control de stock pueden ir en la misma receta con otros medicamentos del mismo tratamiento para un paciente. Y en el caso de que la receta contenga un medicamento de venta con receta retenida, esta debe ser retenida independiente de que el otro medicamento no tenga esta condición, como se observa en este ejemplo. Los medicamentos con control de stock son aquellos que tienen un control establecido por la ley. La receta debe ser completada a mano por el médico tratante y debe contar con todos los datos y formato establecidos. Recuerda que, en el caso que la receta no cumpla con la normativa, el químico farmacéutico deberá rechazar su despacho. Despachar una receta que no cumpla con el formato y las condiciones exigidas es causal de un sumario sanitario. Dependiendo de la exigencia establecida posterior a su despacho, el químico farmacéutico deberá llevar un registro en el libro oficial que es autorizado por la autoridad sanitaria. También está la receta cheque. Este tipo de receta tiene un formato establecido por normativa. Los médicos deben adquirirlas, ya sea en regiones o en la región metropolitana, en la Seremi de Salud. Son recetas exclusivas para el despacho de medicamentos que tengan esta condición de venta. Todos los medicamentos que deben ser prescritos con este tipo de receta son con control de stock y al momento de su despacho, el químico farmacéutico deberá completar los datos indicados en la zona exclusiva del director técnico. Posterior a su despacho, el químico farmacéutico debe llevar un registro tanto de su adquisición y factura como el despacho de la receta, además del saldo de medicamento en el local de farmacia. No está de más insistir en que la receta retenida con control de stock y la receta cheque deben seguir los pasos de una buena prescripción. Si la receta está incompleta o no cumple con el formato, no se despacha. Y por último está la receta magistral. Este es un documento especial ya que contiene una formulación individualizada para un determinado paciente y se elabora cuando se presenta en la farmacia. También existen preparados magistrales que contienen fármacos que requieren de receta cheque para que se acepte su preparación.
es lo que llamamos de manera simple receta cheque magistral. Las recetas simple, retenida o magistral también pueden venir de un centro de atención médica particular o de un centro clínico, hospitalario o del Estado. A continuación, le presentaremos de forma práctica los datos y formatos que deben cumplir la receta para el despacho de medicamentos controlados. En los datos del médico debe señalar su nombre y 2 apellidos, RUT. En caso que sea consulta particular, domicilio señalando calle, numeración y ciudad. El número de Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Salud de la Superintendencia de Salud y la firma de su puño y letra. En el caso que la receta no tenga impreso el nombre y RUT del médico, deberá escribirlo de su puño y letra. No se exige indicar especialidad, registro del colegio médico ni timbre. En los datos del paciente, los datos tienen que ser escritos de puño y letra por el médico tratante, que son nombre y apellidos, RUT, edad, domicilio y ciudad. El diagnóstico no forma parte del formato obligatorio. La prescripción debe estar escrita de puño y letra del médico, indicando el nombre del medicamento, dosis, posología, tiempo de tratamiento y fecha de emisión. No es necesario que se indique el número de caja que se debe despachar para completar el tratamiento. Independiente de ello, en general, todos los químicos farmacéuticos solicitan la información, ya sea el número de cajas o número de comprimidos. Esto debe ser escrito de forma clara, con una letra legible y sin abreviaturas ni siglas. En ocasiones, el médico tratante indica el medicamento acompañado con úsese en caso de emergencia o SOS. En estas situaciones se debe despachar solo una caja. Y por último están los datos de la imprenta. Debe indicar nombre, RUT, dirección y teléfono. Las recetas impresas por un computador personal no son útiles para el despacho de medicamentos con este tipo de control. Si la receta viene de un CEFAM, hospital o consultorio, estas recetas deben estar foliadas por el mismo recinto. Además, debe señalar Ministerio de Salud, a qué provincia de servicio de salud pertenece y el nombre del recinto, si es consultorio, hospital o CEFAM. En cambio, las clínicas deben señalar el nombre, dirección, teléfono y ciudad. La receta para el despacho de medicamentos controlados no deben presentar enmendaduras y contarán con 30 días de corrido para su despacho a partir de la fecha de emisión de la receta. Y llegamos a quienes prescriben. Los únicos profesionales habilitados para prescribir cualquier tipo de medicamento son los médicos cirujanos. Ellos pueden prescribir medicamentos de venta directa, sino con control de stock, de venta bajo receta cheque y también los preparados magistrales. Después se encuentran los profesionales de salud que pueden prescribir algunos medicamentos, como los cirujanos dentistas u odontólogos. Podrán prescribir medicamentos propios de la atención profesional y para el tratamiento posterior del paciente, sean de venta directa, venta bajo presentación de receta médica o venta bajo receta médica retenida. Además pueden adquirir hipnóticos pertenecientes a los productos de la lista 4 del Reglamento de Productos Psicotrópicos. A la fecha, los medicamentos de la lista 4 los adquiere el profesional con una receta de su propiedad en farmacia, indicando que es para el ejercicio de su profesión. Además, también pueden prescribir a sus pacientes estos productos. Si bien la normativa no señala el número de unidades posológicas que pueden indicar, normalmente solo prescriben una caja, que es lo que se ocupa para la intervención. Otro de los prescriptores son los veterinarios. Ellos extienden recetas con productos farmacéuticos solo para uso en animales. Deben especificar el uso y consignar la receta a los datos del dueño de la mascota. Y también están las matronas, que pueden prescribir medicamentos para partos normales, como los retractores de la fibra uterina, preparados hormonales oxitóxicos, analgésicos no narcóticos y métodos anticonceptivos, incluidos los de emergencia e intrauterinos.
Cabe mencionar, después de todo, que existen sanciones ante el incumplimiento de la normativa sobre las recetas médicas, como 1. Expender un medicamento distinto al prescrito en la receta. 2. Expender un medicamento sin receta teniendo conocimiento que se exige para su despacho. 3. Expender un medicamento controlado a pesar de que la receta no cumple con la normativa, ya sea por datos faltantes, presentar enmendadura o despachar 30 días posterior a la fecha de emisión. Y 4. Enmendar o adulterar una receta posterior a su despacho. Desde la comunidad del estudio me despido, espero que los datos hayan sido de gran ayuda y escríbenos tu opinión en los comentarios y evalúa este video en el link adjunto. Esto es enseñar diferente, esto es Innova Pharma Escuela. Hola chicos, ¿cómo están? Este video se trata sobre la receta o prescripción médica. La receta es el documento, mientras que la prescripción son las indicaciones que dejamos, pero se suelen usar como sinónimos. La receta médica es el documento legal por el cual los médicos que están capacitados pueden prescribir medicación a los pacientes y que esta puede ser adquirida con ese documento en una farmacia. Bien, vamos con ¿cuándo prescribimos? Prescribimos cuando es absolutamente necesario el uso de fármacos, cuando el médico está capacitado, sabe muy bien del diagnóstico y conoce bien a fondo el fármaco que está a punto de prescribir, ¿sí? Además, el médico debe conocer una historia clínica completa, o sea, debe saber si hay algún condicionante. O sea, por ejemplo, yo quería dar un fármaco, pero resulta que he estado embarazada, ha estado enfermo de esta otra cosa, está tomando esto, es alérgica al medicamento que yo quería dar. O sea, son condicionantes que siempre debemos buscar, ¿sí? De manera didáctica, hay 3 fármacos. Los publicitarios, que son los que no requieren la receta médica, por ejemplo, antiácidos, laxantes, vitaminas, analgésicos básicos. Bueno, los no publicitarios son aquellos que solo se venden bajo receta médica, ¿sí? De esos vamos a hablar en este video. Y también existen los estupefacientes y psicotrópicos. Son fármacos que tienen un alto índice de adicción, entonces se rigen bajo la legislación de cada país y requieren permisos especiales, recetas especiales. Eso será tema de otro video. Bien, la receta médica tiene 3 partes. Una información que va en la parte de arriba, un cuerpo de la receta que va para el farmacéutico y unas indicaciones que van para el paciente. Hay recetas que pueden partirse a la mitad y entregarse la parte respectiva a cada uno. Las que no pueden hacerlo, siempre es obligación que el documento original lo tenga el paciente. ¿Qué información debe incluir en el encabezado? Debe haber información del médico, su nombre, especialidad, algún número de identificación. Tiene que haber información del centro de salud o del hospital, pero siempre estos centros tienen un formato específico de receta donde ya va incluida esta información. Pero algo importantísimo que siempre se olvida es poner la información pertinente del paciente. No vamos a repetir toda la historia clínica, obviamente, pero se debe poner información de identificación, o sea, nombre del paciente, historia clínica, edad, si es que es un niño se pone el peso, y también es importante poner la presunción diagnóstica o el motivo por el cual yo estoy prescribiendo el fármaco en especial. O sea, eso es bastante útil legalmente. Cuerpo de la receta. Bien, entonces, en el cuerpo de la receta, que es lo del farmacéutico, lo que vamos a comenzar poniendo es el RP. Viene de recipe, que es un vocablo latín que significa tómese usted, dispénsese usted. O sea, es como, hoy en día se utiliza más como una formalidad, como parte del documento. Lo primero que vamos a escribir después de este superíndice es el genérico. Ojo, no se ganarán multas. El genérico del fármaco. Paracetamol. Sí, como esa canción con la que tanto nos molestan. Si quiere paracetamol, dale, para que no tenga... Sí, esa misma. Bueno, que si el médico tiene una afinidad específica por algún fármaco, por ejemplo, el médico quiere que el paciente compre Termofin, entonces en paréntesis va a poner Termofin. En caso de que tú seas un médico que no quieres poner un nombre comercial, sino quieres que se venda el genérico, entonces no pones nada, ¿ya? Luego pones
los miligramos. Los miligramos en caso de que sea una tableta, comprimido o cápsula. En cambio, si se utiliza un fármaco líquido como el jarabe, como la ampolleta, se pone la concentración. Eso más adelante les pongo cómo se prescribe. Aquí ponemos COMP, que es la abreviatura para comprimidos. También hay la abreviatura para tabletas, que es TAB, y la abreviatura para cápsulas, que es CAP. Luego se pone un hashtag, no mentira, un numeral al lado el número de pastillas que queremos que sean vendidas para el paciente, o el número de frascos, el número de... Sí, y entre paréntesis ponemos el mismo número, en palabra. ¿Por qué? Para que no existan confusiones si es que yo por mi mala letra escribo mal el 30. Eso sí, pilas con la letra, porque sí ha ocurrido casos de que médicos van presos, mataron a un paciente porque prescribieron el fármaco que no era. Hay un caso muy conocido en el Reino Unido de un paciente que debía recibir amoxicilina, que es inocua, y en vez de eso recibió un antidiabético y se murió. Y entonces el pobre médico obviamente fue a la cárcel. Después de esto podemos trazar una raya para que nadie pueda escribir algo encima, o sea, ya lo que escribí y punto. Y finalmente la legalidad respectiva, o sea, una firma con un sello. O sea, es importantísimo esto. Eso le brinda la legalidad a la receta. Bien. Imaginémonos ahora que tenemos un paciente, un niño, con faringoamigdalitis estreptocócica, ya con criterios de Centor, ya diagnosticado, todo bien. Y yo quiero dar 2 fármacos, el paracetamol y la amoxicilina. Si bien yo puedo hacer 2 recetas, una por cada fármaco, o lo que se hace más frecuente, yo puedo en una misma receta escribir varios fármacos, que es lo que está puesto aquí, y especificar en las indicaciones cómo se debe tomar cada uno. Ambos son jarabes. ¿Por qué? Porque se trata de un niño, ¿no? Entonces, aquí el Termofin, no le voy a dar el 500 miligramos en comprimido al niño pequeño, no. Le voy a dar el jarabe que sabe a uva, es delicioso, entonces ese sí me lo va a tomar. Especifico la concentración, si todo fármaco líquido debe ponerse en concentración. 120 miligramos por cada 5 ml. Los jarabes usualmente usan esto de 5 ml, ¿no? Las ampolletas usan el 3 ml, bueno, depende de la ampolleta, eso toca ver, la mayoría sí es 3 ml. Como digamos, quiero ketorolaco 60 miligramos por cada 3 ml, así, se pone así, en concentración. JB es la abreviatura de jarabe, ¿sí? Pongo número 1, con esto quiero especificarse. Y pongo la cucharadita, que es la equivalencia. O sea, una cucharadita es 5 mililitros, pero igual específico porque hay cucharaditas grandes, cucharaditas pequeñas, ¿sí? Usualmente son 5 mililitros, es bueno saberlo, ¿no? Una cucharada de sopa tiene 15 mililitros, una onza son aproximadamente 30 mililitros, una taza son 250 mililitros. Son equivalencias importantes que deben saberse para poder explicarle mejor a la paciente, al paciente, a la mamá, cómo se debe prescribir. O sea, como les dije, las indicaciones deben ser, primero, en letra legible, y segundo, tienen que ser muy claras, ¿no? Sigamos. Pongo que una sola vez al día por 2 semanas a la misma hora. Ahí estoy incluyendo cada cuánto doy y cuánto dura el tratamiento, ¿sí? El tratamiento me va a durar 2 semanas, pero importantísimo, específico que sea a la misma hora, ¿sí? Porque habrán mamás que piensen que puedo dar en cualquier momento del día siempre y cuando sea el día. No, tiene que ser una específica porque el fármaco se da cada 24 horas. Si fuera de esos fármacos que se dan 3 veces al día y eso, no pondrán, por favor, no pondrán, tómese cada 2 veces al día, 3 veces al día, no, porque entonces el paciente pensará que puede tomar 3 veces al día sin importar en qué momento, siempre y cuando sea dentro del día. Entonces no lo harán, pondrán cada 8 horas, cada 6 horas, cada 4 horas, ¿sí? Es mucho más exacto, ¿ya? Ahora, se debe advertir de los efectos secundarios. Entonces, como puede haber que el albendazol no sea bien tolerado por el niño, puede generar rash cutáneo, sí, o sea, no debe ser acompañado con alcohol, o sea, son cosas que deben ponerse, ¿sí? Luego, poner los signos de alarma, ¿sí? Yo, si bien puedo poner signos de alarma, 2 puntos, tales cosas, o puedo poner más fácil, más familiar, es venir inmediatamente en caso de, pongo convulsiones febriles, diarrea mucosanguinolenta, deshidratación, lo que sea, ¿sí? Y, o sea, cosas de emergencia, ¿no? Y luego especifico la próxima cita. Esto lo decide cada médico, digamos, como el tratamiento dura 2 semanas, 14 días, yo puedo decir, bueno, programemos una cita cada 15 días para ver que el niño ya esté normal, ¿sí? Eso siempre se debe especificar la próxima cita. Entonces, finalmente, firmamos esta receta, ponemos el sello, y si es que se llega a partir esto, también ponemos
la firma y sello en las indicaciones. Esto no es necesario, pero es una señal de buena fe, ¿no? O sea, de que una receta está pulcra y bien hecha, bien. Y eso ha sido todo, chicos, muchísimas gracias. Espero que este video les sirva bastante. Practiquen mucho y recuerden que las dosis, interacciones medicamentosas y eso son conocimientos que van a ir adquiriendo a lo largo de los años. Nunca te terminarás de aprenderlo todo, nadie lo ha hecho, pero es bueno saberse lo más frecuente, lo que más se utiliza. Espero que les haya servido. Muchas gracias. La fase preanalítica es la más importante ya que determina los resultados de las demás etapas. El 75% de errores se producen en esta fase. Paso número 1. Identificación del paciente. Entrega de la orden. Preparación correcta del paciente. Extracción o recolección de la muestra. Verificar la muestra que esté rotulado y en buenas condiciones. Finalizando con el transporte de la muestra al área de proceso. Errores en la preanalítica. Paciente mal informado. Extracción y recolección incorrecta. Recipiente incorrecto. Rotulación incorrecta. Conservación incorrecta. Almacenamiento sin condiciones. Esta es la fase analítica, donde empieza con el lavado de manos. Luego del lavado de manos, procede a colocarse las medidas de bioseguridad. Los lentes, mascarilla, gorro y finalizando por los guantes. Fase analítica. Es la fase donde procesamos la muestra. Verificamos la orden. Verificar la muestra. Homogenizar. Rotular el tubo de ensayo. Vaciar la muestra en el tubo de ensayo. Luego procedimos a colocar la tira reactiva. Colocar los tubos a la centrífuga. Pasamos a retirar los tubos de la centrífuga. Colocar una gota del sedimento urinario en la lámina. Cubrirlo con el portaobjetos. Llevarlo al microscopio.
Luego procedemos a la lectura del sedimento urinario a 40X. No ponerse las medidas de bioseguridad. La falta de coincidencia entre la muestra y la orden. Poner mucho tiempo la tira reactiva. No rotular el tubo de ensayo. Fase postanalítica. Es el conjunto de procesos que se inicia con la validación analítica de cada resultado y finaliza con la comunicación del informe. Pasos: análisis del resultado, confirmación del resultado, valores biológicos de referencia, tiempo oportuno del informe, transcripción de resultados, personal administrativo capacitado, control de calidad, comunicación constante para verificar la interpretación correcta del resultado por el médico, identificación del paciente. Identificación del paciente. Entrega de resultados. Reporte de resultados erróneos. Error de transcripción.